Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Génesis y estamos en el capítulo 32. En nuestro programa anterior nos detuvimos cuando Jacob preparó las manadas y las envió con sus siervos, diciéndoles que dijeran a Esaú que eran regalos suyos y que él venía llegando tras ellos. Hoy comenzaremos leyendo desde el versículo 20 y leeremos ahora hasta el versículo 23, que dicen: Y diréis también: He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él. Y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Esta es la noche cuando Jacob tuvo una gran experiencia. Llegó a este lugar muy desolado al cruzar el vado de Jaboc. Hoy por esa región hay una carretera muy bonita. La construyeron para el reino esomita del Jordán. Conduce a un área que no sería posible ver si no fuera por esa carretera. El cruce está en un lugar muy desolado y queda entre 2 cerros. Es escabroso y montañoso, pero son realmente cerros. Allí es donde llegó Jacob esa noche. Y notamos que no es un hombre feliz porque está lleno de temor y dudas. Recuerda que tiempo atrás había maltratado a su hermano Esaú. Dios no le mandó a conseguir la primogenitura con el método que él empleó. Dios se la iba a dar de cualquier manera. Por tanto, esa noche envió todo lo que tenía para que cruzara el vado de Jaboc, y se quedó en un lado a solas. Él pensaba que si llegaba el hermano, puede que se salvara la familia y simplemente le mataría a él. Por tanto, Jacob se encuentra muy solo. Notemos ahora un aspecto muy importante aquí. Leamos el versículo 24 de este capítulo 32 de Génesis, que dice: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Tenemos que ser francos al estudiar esta lucha. Hemos oído decir que Jacob fue quien luchó. En realidad, Jacob no luchó de ninguna manera. Él no quería luchar contra nadie. Vamos a ser francos. Tiene al tío Labán tras de sí, quien no tiene buenas intenciones para con él. Por delante tiene al hermano Esaú. Y en realidad, Jacob no sirve de contendor para ninguno de los dos. Se encuentra, como dijéramos, entre la espada y la pared y no sabe qué hacer. Ahora, ¿piensa usted que quisiera enfrentarse a otro contendor esa noche? Bueno, creemos que no. Hace algunos años, la revista Time, en su sección de deportes, informó sobre los votos a favor del luchador más grande y dijo: ni un solo voto llegó al atleta más famoso de la historia, el luchador Jacob. Luego recibieron una carta por correo de alguien que decía: háganme el favor de decirme algo de este luchador Jacob. Nunca antes había oído hablar de él. Bueno, es obvio que nunca leyó la Biblia. Jacob no es luchador. Y quisiéramos que esto quede aclarado aquí al principio. Aquella noche se quedó solo porque quería estar solo y no buscaba ninguna lucha. Ahora, ¿quién fue el que luchó con Jacob aquella noche? Bien, es una buena pregunta y ha habido bastante especulación en cuanto al personaje que luchó con Jacob. Creemos que no fue otro sino el Cristo preencarnado, y tenemos una evidencia de ello. Leamos en Oseas capítulo 12, los versículos 1 al 5, que dicen: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los sirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Amigo oyente, no fue otro sino Jehová, el Cristo preencarnado, quien luchó con Jacob aquella noche. Leamos ahora los versículos 25 y 26 de Génesis capítulo 32. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Notamos aquí que Jacob no se rinde fácilmente. No es ese tipo de hombre.
Por fin, aquel que luchaba con él descoyunta la pierna de Jacob. ¿Y qué pasa? Jacob simplemente se agarra de él. No está luchando, simplemente se agarra de él. Se dio cuenta que no podía vencer a Dios luchando. La única manera de vencerle es sometiéndose y simplemente agarrándose de él. Abraham había aprendido eso. Por eso Abraham dijo un amén a Dios. Creyó a Dios y Dios lo contó por justicia. Abraham estaba sin recursos y abrazó a Dios. Amigo oyente, cuando usted se encuentre sin recursos, entonces confíe en Dios. Se dará cuenta que cuando se está dispuesto a agarrarse de Él, Él está allí, siempre listo para ayudarnos. Leamos ahora los versículos 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no es más Jacob. Jacob es el usurpador, el tramposo. Ahora es Israel. ¿Y por qué? Porque como dijo el ángel, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De aquí en adelante, la nueva naturaleza de Israel será manifestada en la vida de este hombre. Sigamos ahora con los versículos 29 y 30 de Génesis 32. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. A la salida del sol cojeaba Jacob de su cadera. Había visto al ángel de Jehová, el Cristo preencarnado. Dios tuvo que ponerlo cojo para ganarlo. Dios le descoyuntó la pierna, pero consiguió al hombre. De aquí en adelante, Jacob manifestará una naturaleza espiritual, una dependencia total de Dios. Hay otro joven en el Nuevo Testamento, también hijo de Jacob, y lleva el nombre de Saulo de Tarso. Nos cuenta de su conflicto en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos. Él no pudo ganar. Por fin se dio cuenta que al entregarse y dejar que el Espíritu de Dios hiciera lo que la ley no podía hacer, entonces podía vencer. Amigo oyente, el Espíritu de Dios puede hacer lo que la ley no puede hacer en su vida. Es un hecho de la voluntad, es una sumisión al Espíritu de Dios. Eso es exactamente lo que hizo Jacob. Jacob venció, obtuvo la victoria. No la consiguió luchando, sino entregándose. Jacob tuvo que ser quebrantado antes que Dios lo pudiera usar. Y es la única manera en que usted, amigo oyente, y yo podemos vencer. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 32 del libro de Génesis. Comenzamos ahora el capítulo 33. Y al continuar estudiando la vida de este hombre Jacob, notaremos que hay un cambio. No hallaremos un cambio completo con tan poco tiempo de aviso. Los psicólogos nos dicen que formamos hábitos. Producimos ciertas conexiones sinópticas en el sistema nervioso y hacemos las cosas por hábito. Somos criaturas de hábitos. Por tanto, este hombre Jacob caerá en sus propios caminos muchas veces. Pero comenzamos a ver algo nuevo en él ahora. Antes de terminar nuestro estudio de su vida, notaremos que es un verdadero hombre de Dios. En primer lugar, lo vimos en su hogar, luego en la tierra de Harán, y notamos que era un hombre de la carne. Aquí en Peniel, en el vado de Jaboc, lo hallamos luchando. Después de esto y por todo su viaje a Egipto, lo vemos como un hombre de fe. Un hombre de la carne, luego un hombre luchando, y por fin un hombre de fe, lo que también caracteriza la vida del apóstol Pablo. Hubo 3 períodos en su vida. Fue convertido, y luego pensaba que podía vivir la vida cristiana. Y es allí donde nos equivocamos cuando llegamos a ser cristianos. Francamente creíamos que podíamos vivir la vida cristiana. Después de todo, no necesitábamos ayuda, la podíamos vivir fácilmente. Así pensábamos algunos de nosotros, pero la parte difícil era que no nos es posible vivirla. Usted recordará que allí es donde Pablo tuvo su problema. Continuaba haciendo lo que precisamente no deseaba hacer. Se dio cuenta no solamente que en la naturaleza vieja no había el bien, sino que tampoco había fuerza ni poder en la naturaleza nueva. Por fin escuchamos su llanto en el capítulo 7, versículo 24 de su epístola a los Romanos. Dijo el apóstol, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Y luego algo sucedió.
Leamos ahora el versículo 25 del mismo capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice, «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». Es por Cristo que Pablo tuvo que agradecer, porque él iba a hacer su ayuda. Por Cristo. Y esa es la manera para todos y cada uno de nosotros. Tenemos esa vieja naturaleza y no puede hacer nada que agrade a Dios. En efecto, Pablo seguía diciendo que era enemistad contra Dios. En el capítulo 8 de Romanos dice, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Amigo oyente, no podemos agradar a Dios en la carne. No es sino hasta cuando usted y yo nos entreguemos a Él y dejemos que obre a través de nosotros, cuando entonces podemos agradar a Dios. El entregarse es un hecho de la voluntad de una persona regenerada, reengendrada, entregándose a Dios. ¿Qué ilustración tenemos de eso aquí en Jacob? Recuerde usted que la Biblia nos dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción y que sucedieron para servirnos como ejemplos. En el capítulo 33 de Génesis encontramos entonces a un nuevo hombre. Este capítulo nos relata del encuentro de Jacob con Esaú. Luego Jacob sigue hasta Siquem, pero ahora es un Jacob nuevo. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 33 de Génesis. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Jacob quería salvar a su familia, y por eso los separó. Nos hubiera gustado haber visto a Jacob cuando encontró a su hermano Esaú. Suponemos que comenzó a postrarse estando aún a 1 kilómetro de distancia. Llegó luego muy humillado, porque Esaú tenía con él unos 400 hombres. Jacob no sabe cómo es que viene, si de amigo o de enemigo. Son hermanos, realmente son gemelos. Parece que se olvidarán de lo pasado. Creemos que Dios debe haber tocado a Esaú para cambiarlo, porque había jurado venganza y amenazaba matar a Jacob. Luego de este encuentro tan conmovedor, veamos qué sucede según los versículos 5 al 7 de Génesis capítulo 33. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Notemos ahora que Esaú rehúsa aceptar el regalo de Jacob, hasta que Jacob insiste que lo tome. Los versículos 8 y 9 dicen, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Creemos que por un momento Jacob piensa que su estrategia de encontrar a su hermano tiene éxito, pero note usted que no era necesario. Y fíjese cómo han cambiado Esaú y Jacob. Esaú dice que tiene lo suficiente. Conozcamos más de cerca el ruego de Jacob a su hermano Esaú. Leamos los versículos 10 y 11 que dicen, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Esta es una escena algo curiosa. Hasta el momento, estos 2 hombres se perseguían en la carne. Cada uno trataba de conseguir algo del otro. Esto era especialmente cierto en cuanto a Jacob. Pero ahora encontramos que Jacob desempeña otro papel. Aquí insiste que su hermano Esaú reciba un regalo. Su hermano, por su parte, insiste en que no necesita de él. Esaú le asegura que no le falta el regalo. Sin embargo, Jacob insiste que lo tome. Amigo oyente, algo ha pasado para cambiar a Jacob.
Usted recordará a Zaqueo que subió al árbol. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que bajara y fue con él a su casa, algo sucedió a Zaqueo. No era el mismo hombre que había subido al árbol. Dijo que nunca más sería el recaudador de contribuciones, que había robado a la gente y les defraudaba. Quería devolver no solo todo lo que había robado con sus métodos malos, sino que también quería devolverlo por cuadruplicado. Y puede usted estar seguro que había defraudado a mucha gente. ¡Qué diferencia! ¡Qué cambio hubo! Bien, se podía saber cuál casa había visitado Jesús. Ciertamente había ocurrido un cambio en la vida de Jacob. Antes había entregado un plato de sopa a Esaú en pago por la primogenitura de él. Ahora estaba dispuesto a entregar manadas a su hermano en pago por nada. Su hermano no quería recibir el regalo, pero Jacob insistió, y por fin Esaú lo recibe. En aquel día y en aquella tierra, si uno rehusaba tomar el regalo que otro le insistía que tomara, lo consideraban como un insulto. Por eso, al fin Esaú recibe el regalo de su hermano Jacob. Sigamos adelante con esta apasionante historia. Leamos ahora los versículos 12 al 14 de Génesis capítulo 33, que dicen, Y Esaú dijo, Anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Esaú ofrece su protección a Jacob al volver él a la tierra. Dice que irá delante para mostrarle el camino. Jacob responde que su familia, las ovejas y las vacas paridas no pueden viajar tan rápido como viaja un ejército de 400 hombres. Por tanto, le dice a Esaú que siga con sus hombres. Notemos ahora los versículos 15 al 17. Y Esaú dijo, Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Esaú vivía en la tierra de Edom. Vuelve a su propia tierra, a su hogar. Sin embargo, deja una guardia que acompañe y ayude a Jacob. Cuando Jacob llega a Sucot, edifica una casa y unas cabañas. Ahora no corramos tan apresuradamente que no hagamos caso de lo que ha sucedido. Un gran cambio ha ocurrido a este hombre Jacob. Todo el plan mañoso de Jacob de presentar un regalo a su hermano se ha frustrado. Dios había preparado el corazón de Labán para que no hiciera daño a Jacob. Asimismo, Dios había preparado el corazón de Esaú para que recibiera a Jacob. Ahora Jacob tiene paz con los dos hombres. Esaú no quería el regalo de Jacob porque él mismo tenía abundancia. Cuando Jacob insistió, Esaú tomó el regalo cortésmente. Ambos hermanos parecen ser generosos y sinceros en su reconciliación. No existe ninguna razón para dudarlo. Siendo que Esaú ahora es rico, y siendo que no ha atribuido ningún valor particular a la primogenitura de todos modos, no hay razón por la cual no pueda reconciliarse con su hermano gemelo. Ahora el sol empieza a brillar en la vida de Jacob. Labán queda pacificado, y Esaú es reconciliado con él. Dios arregló todo esto para Jacob. Si hubiera dejado a Jacob a su propia maña, de seguro hubiera llegado a una muerte con violencia. Después de poco tiempo, Jacob reflexionará sobre su vida y al hacerlo, verá la mano de Dios en su vida y dará a Dios la gloria. Sin embargo, el mal que ya ha sembrado debe cegarlo abundantemente. Todavía le queda al hombre muchas dificultades. No hay ninguna indicación de que Esaú haya tenido una experiencia espiritual. Hay una explicación natural para su amistad. Tenía riquezas en abundancia y no le interesaba la primogenitura. Esaú, pues, se va para Seir y nos despedimos de él por el momento. Regresará más tarde para el funeral de su padre cuando muere Isaac. Hay un versículo de la Escritura que bien pudiéramos escribir sobre la vida de Esaú. Se encuentra en Proverbios 14, versículo 12, y dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Volviendo a Génesis capítulo 33, leamos los versículos 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán,
cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel. A veces critican a Jacob porque se detuvo aquí en Sucot y en Siquem, y no siguió hasta Betel. En realidad no debemos esperar tanto de Jacob ahora mismo. Está lisiado y está empezando a aprender a caminar con las piernas espirituales. Jacob edifica un altar aquí, así como su abuelo Abraham tenía la costumbre de edificar altares por donde quiera que iba. Lo más notable es que Jacob identificó su nombre nuevo con el nombre de Dios. Llamó a este lugar El Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Esto indica un desarrollo verdadero en la vida de un hombre que está aprendiendo a caminar. Vamos a decirlo así, este hombre está en camino a Betel, pero no ha llegado allí todavía. Primero viaja a Sucot, pero hasta el momento este hombre no había edificado altares a Jehová, Dios de su padre. Ahora ha hecho precisamente eso. Ahora llega a tener un testimonio para con Dios. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 33 de Génesis. Y en él hemos visto el encuentro de Jacob y Esaú. Hemos considerado 3 aspectos principales. Jacob se encuentra con Esaú y le presenta a su familia. Luego vemos que Esaú rehúsa aceptar los presentes de Jacob hasta cuando Jacob insiste en que los reciba. En tercer lugar, Jacob y Esaú se separan. Pero el aspecto sobresaliente en todo el capítulo es el cambio que se ha operado en Jacob, y esto es de suma importancia. Porque este es el punto al cual debemos llegar todos los hombres. Así como Jacob luchó o se agarró del ángel de Jehová y venció, asimismo Dios quiere otorgarnos la victoria por medio de Jesucristo. Y solo podremos obtener esa victoria sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a Jesucristo mismo. Amigo oyente, si usted aún no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, no se ha sometido a su voluntad, le exhortamos a que lo haga en esta misma hora, y notará que Dios obrará en su vida un cambio profundo, un cambio radical, un cambio total que le permitirá pertenecer a la familia de Dios. Quiera el Señor que usted pueda llegar a esta decisión en esta misma hora. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. En este capítulo 34 que estudiaremos hoy, hallaremos que al detenerse Jacob en Sucot, le ocurrió una tragedia. Acontece un escándalo en la familia de Jacob. Dina, la hija de Jacob y Lea, es deshonrada por Siquem, hijo de Hamor, el heveo. Simeón y Leví, hermanos de Dina, vengan este hecho, dando muerte a todos los habitantes de la ciudad de Hamor. Este hecho no se puede justificar y se constituye en una mancha sobre la familia de Jacob. Revela el hecho de que Jacob no salió de la casa de su tío en la tierra de Harán con suficiente anticipación. Hay que ver también que Dios tuvo razón al decir a Jacob que saliera de ese ambiente. Ahora hay 2 cosas a las cuales Dios presta mucha atención en el libro de Génesis. Y vamos a detenernos por unos momentos para dirigir nuestra atención una vez más hacia estas 2 cosas, las cuales ya hemos mencionado antes por separado, pero vamos a mencionarlas juntas una vez más. En primer lugar, Dios tiene interés en la herencia. A Dios le interesa que un creyente se case con un creyente. Manda a los creyentes que no se casen con los inconversos. Eso tiene importancia especial para la herencia. La segunda cosa es que Dios está interesado en el ambiente del individuo. Lo podemos ver aquí mismo en la vida de Jacob. Él tiene una familia grande de 12 hijos y también tiene hijas. La narración nombra a Dina porque tenemos esta historia triste acerca de ella. El ambiente desempeña un papel importante en este episodio. A propósito, ¿ha notado usted que en todas estas familias existe rivalidad y conflicto? Lo observamos en la familia de Abraham. Lo notamos también en la familia de Isaac, cuando tomó a Esaú como su hijo favorito y Rebeca a Jacob como su favorito. Esa fue la causa de muchísima dificultad en esa familia. Veremos ahora que existe muchísima dificultad en la familia de Jacob. Tiene una familia grande y mixta. En realidad, debemos llamar Israel a este hombre Jacob, porque ese es su nuevo nombre. Es un hombre cambiado y ha edificado un altar dando su testimonio al Dios vivo y verdadero.
Hay un cambio en su vida y un desarrollo. Sin embargo, llegamos ahora a este capítulo triste y sórdido en el Génesis. Debe haberle causado mucha angustia a Jacob en ese entonces. Y encontramos también una lección en todo esto para todos nosotros hoy en día. No espere usted que un cristiano llegue a madurar de la noche a la mañana. Es verdad que Dios le recibe en su familia como un hijo completo. Le es posible entender las verdades divinas y el Espíritu Santo llega a ser su maestro tan pronto como nace en la familia de Dios. Pero el desarrollo suyo y el mío, amigo oyente, es algo lento. El progreso es lento. Aprendemos verdades de la Biblia, pero luego nos damos cuenta que en nuestras vidas tropezamos aquí y caemos allá. Pasamos por experiencias similares a las de Simón Pedro, pero gracias a Dios, Simón Pedro tropezaba y caía, pero también se levantaba y se limpiaba y seguía de nuevo. Luego llegó el día cuando caminó muy cerca del Señor. Necesitamos, pues, reconocer que en nuestras vidas y en las vidas de otros, el desarrollo es algo lento. No esperemos demasiado. No esperemos que el nuevo bebé en Cristo se porte como un creyente maduro. Vamos a aprender esto de la vida de Jacob. Hay varias historias terribles en el libro de Génesis, y esta es una de ellas. Las historias terribles tocan a los hijos de Lea. Ella era la hija mayor de Labán, que había sido dada a Jacob. Creemos que todo este apuro da evidencia de que Dios no aprobó la trampa, la artimaña, ni aprueba la pluralidad del matrimonio. Lea tuvo 4 hijos: Simeón, Leví, Rubén y Judá. A Simeón y Leví los vemos involucrados en la historia de este capítulo. Rubén es quien peca en el capítulo 35, y luego tenemos la vergüenza terrible de Judá. Parece que cada uno de los hijos de Lea resultó mal. Por lo menos es evidente que cada uno tenía algo de pecado indecoroso en su vida. Nos hemos fijado en la rivalidad que había en las familias de Abraham e Isaac, pero creemos que en esta familia ha entrado otro elemento. Hay algo desagradable y falso que se ha filtrado en la familia de Jacob. Las obras de la carne durante los años de la juventud de Jacob comienzan ahora a llevar el fruto de corrupción en los últimos años. El ambiente durante los años que pasó con el tío Labán no era nada bueno. Produjo las raíces de estos pecados terribles, y ya era hora de salir de aquel ambiente. Sin embargo, Jacob se detiene en Siquem. Es probable que tuviera una propiedad buena en las afueras del pueblo. Trata de orientarse hacia la cultura del día. Veremos que no era un lugar bueno para él y que Dios tiene que apartarle de esa región. Después de leer este capítulo, también usted, estamos seguros, ha de llegar a la conclusión de que es mejor que Dios aparte a Jacob de todo esto. Y leamos los versículos 1 al 4 del capítulo 34 de Génesis. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Dina salió a visitar en el pueblo, y Siquem la violó. Este es el lenguaje de los diarios y los medios de noticias en nuestros días. Ahora, si ellos pueden decirlo y publicarlo por la radio y la televisión, ciertamente nosotros también podemos decirlo. Quizá, amigo oyente, el púlpito sea débil hoy porque los predicadores tienen miedo de usar el lenguaje acérrimo, implacable que deben emplear hoy día. Hoy más que nunca necesitamos descifrar el pecado, llamarlo por su nombre. Había un tiempo cuando los hombres entendían que el pecado era pecado. Tenemos pues ante nosotros esta historia terrible de pecado. Lo interesante es que el joven Siquem aparentemente se enamoró de la joven y realmente quería casarse con ella. Ahora, no debió haber hecho lo que hizo porque eso era pecado, pero ya está hecho y desea casarse con Dina. Leamos ahora los versículos 5 al 7. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Opinamos que Jacob no debió haber exagerado tanto este asunto. Cuando Hamor, el padre de Siquem, vino a él
Era muy obvio con qué motivo venía. Quería conseguir a la joven como esposa para su hijo. Jacob probablemente debió haber pensado bien sobre el caso. Estando la situación así, esta era la mejor resolución en esa hora. Pero en lugar de eso, Jacob llamó a sus hijos que se juntaran y tuvieron un consejo de guerra, por decirlo así. Ciertamente lo que hicieron ellos no era la mejor resolución de ninguna manera, y Dios no lo aprobó. Leamos entonces los versículos 8 al 12 de Génesis capítulo 34. Y Hamor habló con ellos diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Creemos que no habría sido malo dársela como esposa en vista de lo acontecido. Pero francamente, sí habría sido malo que Jacob y sus hijos continuaran viviendo allí y que se casaran con estas personas. Todo esto revela que Jacob tendrá que mudarse de allí. Este no es el lugar donde debe quedarse porque, como dijimos, resultará que su familia se va a casar con los habitantes de esta tierra. Prosigamos ahora leyendo los versículos 13 al 16. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Jacob de veras debió haber hecho un esfuerzo para impedir a sus hijos seguir adelante con lo que planeaban hacer. Sus hijos contestaron con engaño, deliberadamente engañaron al hombre. Respondieron a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, dice. Otra cosa perturbadora en cuanto a este incidente es que el problema verdadero es el pecado que había sido cometido, y ni aún emplean como reproche el pecado, sino que usan el hecho de que estos hombres son extranjeros e incircuncisos. Dicen que es por eso que no pueden entregar a Dina a Siquem. Por tanto, les piden que cumplan con el rito de circuncisión y que luego se pueden casar para vivir juntos en la tierra. Esto nos debe servir de amonestación a todos nosotros hoy en día. Tantas parejas han atravesado experiencias como esta. Una de ellas vino un día al pastor de la iglesia y le solicitaron que les casara. Ella era creyente y él no era cristiano, por lo cual el pastor se negó a oficiar la ceremonia. La novia afirmaba que ella le había dicho que ella no se casaría con él a menos que él llegara a ser cristiano. Bueno, él entró luego y habló con el pastor y dijo que aceptaría a Cristo. Hicieron oración y luego el pastor le preguntó qué era lo que había hecho en realidad, a lo cual el joven no pudo responder. Entonces el pastor les dijo francamente que él no oficiaría la ceremonia porque él no creía que el joven había aceptado a Cristo. Ellos salieron de la oficina del pastor creyendo que él era muy estricto y decidieron buscar otro predicador para que les casara. Después de unos 6 meses, la novia volvió a visitar al primer pastor. El joven, quien ahora era su esposo, le había dicho directamente y con franqueza que no era cristiano. Ella trataba de conseguir que él fuera a la iglesia y llegaron a asistir 2 o 3 veces, pero luego le dijo a ella toda la verdad. Y amigo oyente, simplemente pasar por la ceremonia de decir que se confía en Cristo no significa que usted lo ha hecho de veras. Hacerse miembro de una iglesia no significa que se es cristiano. Muchas personas creen que simplemente deben hacer la señal afirmativa con la cabeza, y que eso es suficiente. Pero confiar en Cristo como Salvador es una experiencia grande, es una experiencia gloriosa, no hay nada con qué compararla. Cuando usted confía en Cristo como su Salvador personal, amigo oyente, algo nuevo nace en usted y se opera un cambio radical. Lamentablemente no fue esto lo que sucedió en el joven de nuestra historia.
simplemente pasó por la rutina para poder conseguir a la muchacha. ¿Sabe usted que Mark Twain tuvo la misma experiencia? Él no era cristiano. Se enamoró de una señorita muy bella que era creyente, y ella no quería casarse con él hasta cuando él llegara a ser cristiano. Pues bien, Mark Twain hizo la profesión de haber aceptado a Cristo como su Salvador, y principiaron así. Como quizá usted sabe, Mark Twain llegó a ser famoso, y le agasajaban todos los hombres famosos del mundo. Andaba en aquellos círculos de buen tono. Un buen día, al regresar a su casa en Missouri, en los Estados Unidos, ella quería asistir a la iglesia con él. Él entonces la llamó por el diminutivo cariñoso, como siempre la llamaba, y le dijo que no era posible guardar las apariencias por más tiempo. Y le dijo que asistiera ella sola a la iglesia porque él no era creyente. Y esto transformó este hogar en un hogar muy infeliz. Echó a perder la vida por completo a esta joven cristiana. Y eso es lo que dicen los hijos de Jacob aquí. Prometen a estos hombres que si cumplen con el rito de la circuncisión, todo saldría bien. Estaban tan equivocados como los hombres hoy en día, que piensan que por hacerse miembro de una iglesia, o moviendo afirmativamente la cabeza, o expresándose en un vocabulario espiritual, o aun citando algunos versículos de la Biblia, todo saldrá bien. Y que son estas cosas las que hacen que una persona sea verdaderamente cristiana. Leamos ahora los versículos 17 al 23 de este capítulo 34 de Génesis. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Ahora vemos que ellos no son completamente sinceros tampoco. Suponen que la familia de Jacob se quedará en esa tierra y que finalmente ellos podrán absorberlos, y por tanto toda la riqueza de Jacob pasará a manos de ellos. Tienen la intención de desposeer a Jacob y a sus hijos. Ahora esto no justifica el hecho brutal de Simeón y Leví, pero revela la situación imposible de poder tratar con los habitantes de aquella tierra. Veamos ahora en los versículos 24 al 31 cómo los hijos de Jacob llevan a cabo su cruel venganza. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ahora esta fue una verdadera trampa, un verdadero engaño. Simeón y Leví eran hermanos de padre y madre de Dina y querían vengarse. Es verdad que Hamor también había intentado emplear el engaño, pero eso no justifica esta acción. Es cosa terrible lo que hicieron estos dos hijos de Jacob. Mataron a Hamor y a Siquem, y luego note usted que los otros hijos de Jacob se juntan con ellos. Se puede ver que estos hijos no hicieron lo correcto. Algo anda mal en la casa de Jacob.
Sus hijos se habían criado en el hogar de Labán y han aprendido lecciones sobre el engaño y la mentira. Fíjese usted en Jacob. Reprende a Simeón y Leví, pero su reprensión no es por causa del pecado que han cometido. Su reprensión es porque le han dado una mala reputación a él. Es evidente, pues, que algo anda mal en la vida de Jacob. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Tomamos una perspectiva mala del pecado y de nuestras reacciones. Pensamos en el efecto del pecado y nos preocupa más ese efecto que lo que debe preocuparnos el pecado mismo. Hay muchas personas en nuestras iglesias hoy en día que no se declaran sobre ciertas gestiones. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Pues porque el pequeño grupo de personas con quienes andan no les aceptarían. Tienen su pequeña asociación exclusivista y no se atreven a declararse sobre algo por temor al que dirán. No es nunca cuestión de decidir si algo es bueno o malo, sino más bien si les será posible conquistar el favor de sus amigos. Que Dios tenga misericordia de cristianos como estos. Todos necesitamos aprender a evaluar si nuestras acciones son buenas o son malas. ¿Es cosa cristiana? ¿Es algo que un hijo de Dios debe hacer o algo que no debe hacer? Amigo oyente, nuestras iglesias están llenas de aquellos que solo se acomodan, se comprometen. Por eso tenemos tantos cristianos frustrados e infelices hoy en día. No es extraño, pero es cosa maravillosa decidirse por la verdad. Cuando uno toma el lado de la verdad, no hay necesidad de acomodarse. La razón no admite fuerza, como dice un dicho popular. ¡Cuán maravilloso es hacer esto! Pobre Jacob, ha crecido, pero no ha crecido lo suficiente. Sus hijos tratan de defender su acción, diciendo que no dejarán que alguien trate a su hermana como a una ramera. Esta es su justificación por su acción brutal. Diríamos que simplemente querían hacerse justicia por sí mismos. Debieron haber dejado que el joven se casara con su hermana. Eso habría sido lo mejor bajo tales circunstancias. Ciertamente no hay excusa que se pueda ofrecer por su homicidio tan brutal y vengativo como ese. El cristiano hoy día tiene algunas instrucciones y debemos seguirlas. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 12 versículos 19 al 21, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En el mismo momento que tratamos de vengarnos, quiere decir que no estamos caminando ya por la fe. En efecto, estamos diciendo que no podemos confiar en que Dios pueda resolver este asunto. Jacob y sus hijos no tuvieron la luz de la epístola a los romanos en su día, porque todavía no había sido escrita. Francamente, no estamos seguros de que estos muchachos hubieran vivido según estas instrucciones en aquel entonces si las hubieran sabido. Sin embargo, no hay justificación alguna por el hecho terrible que cometieron. Claro que uno comprende que actuaron por la compasión que tenían de su hermana y por la vergüenza que vino sobre la familia. Y todos estos sentimientos les impulsaron a obrar como lo hicieron. Aunque, repetimos, no hay justificación alguna por el hecho terrible que cometieron. Y es después de esta experiencia terrible que Jacob regresa a Betel. Dios le llama a regresar a Betel y es la hora en que debe estar allí. Estudiaremos acerca de eso en nuestro próximo programa. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 34 del libro de Génesis. En nuestro próximo programa iniciaremos el estudio del capítulo 35 y veremos allí el regreso de Jacob a Betel y las muertes de Raquel y de Isaac. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Luego de culminar nuestro estudio del capítulo 34 de este libro, estamos seguros que muchas personas han llegado a la conclusión de que nos equivocamos cuando dijimos que la vida de Jacob había cambiado en Peniel. Llegó al vado de Jaboc y disfrutó de esa experiencia maravillosa allí, pero no observamos tanto cambio en su vida en el capítulo 34. Eso es verdad, y sin embargo, hubo un cambio que tuvo lugar en Peniel. Quizá no lo llamamos una crisis, porque tememos que esta cuestión de una experiencia crítica haya sido exagerada por muchos. En efecto, pensamos que hay muchos que creen que si no han tenido una segunda experiencia, no han tenido nada. Bueno, el hecho es que eso simplemente no es verdad.
Hay quienes han gozado de una experiencia crítica que es maravillosa. Dwight L. Moody, por ejemplo, disfrutó de una. Estamos seguros que muchos de nosotros podemos mirar atrás en nuestras vidas a una experiencia así. Sin embargo, hay muchos que no han tenido tal experiencia y que nunca hacen mención de una crisis como una cosa de importancia en sus vidas. Cuando Jacob vino a Peniel, una cosa grande le ocurrió. Y al estudiar el capítulo 35 vamos a mencionarla. Desde el principio de la vida de Jacob hasta su llegada a Peniel, lo que dominaba su vida era la exaltación del yo, la afirmación de la carne. Lo que realmente sucedió en Peniel fue el descenso del yo. Se desinfló como un neumático. Le había inflado como un balón toda la vida hasta cuando llegó a Peniel. Pero allí el Señor punzó el balón y se desinfló a la nada. El problema era que no había fe en la vida. Esto se evidencia al leer el capítulo 34. Muchos expositores han dicho que Jacob cometió un error grande y que fue cosa trágica detenerse en Salem. Debemos decir que estamos de acuerdo con esto en parte. Pero tenemos una pregunta que hacer. ¿Estaba listo Jacob para su experiencia en Betel? ¿Estaba listo para las experiencias que Dios le iba a dar? Creemos que no estaba nada listo todavía. Ese hombre tenía la costumbre de andar en la carne. Era su modo de vivir, y experimentó una caída, por cierto, una desinflada verdadera de su yo. Pero el capítulo 34 indica que todavía no andaba por la fe. No tenía la fe para seguir hasta Betel. Las cosas trágicas que pasaron en su vida después que se detuvo en Salem revelan que este hombre realmente no era un dirigente en su propia familia. No tomó el lugar debido. No era muy espiritual de ningún modo y era un trabajo difícil criar a 12 muchachos. Requería un hombre de tipo espiritual para controlarlos y Jacob no estaba preparado para hacerlo. Sin embargo, después de este evento trágico, Jacob empieza a ver la mano de Dios obrando en su vida. Y ahora hace la decisión que debió haber hecho antes de pasar esto. Revela que dentro de la familia estaba sucediendo algo que ciertamente era trágico. La tragedia en Siquem es que tan pronto como Esaú se hubo despedido de él y viajó a su casa, Jacob llevó a su familia hasta Salem. Fue una mudanza trágica. Jacob todavía dependía de sus propias mañas. Allí, Dina, su hija, fue violada, y Simeón y Leví, sus hermanos, por parte de padre y madre, fueron a la ciudad de Siquem, a la casa del príncipe que fue responsable por el pecado. Aunque quiso casarse con ella, le asesinaron. Los hijos de Jacob cometieron una matanza que haría parecer cosa mínima el tiroteo de una pandilla en las grandes calles de nuestras ciudades hoy en día. Al llegar a la casa para contárselo a Jacob, él dice que le han hecho abominable a los moradores de la tierra. El hecho es que él no estaba nada listo para Betel. La pregunta es, ¿a dónde más iría? Tenía manadas y rebaños y había buen pasto en Salem. Pero ahora no se puede quedar allí. Lo que el hombre sembrare, amigo oyente, eso también segará. Hay una nota de tristeza en este capítulo. Jacob regresa a Betel. Raquel muere en Belén e Isaac muere en Hebrón. Leamos ahora los primeros 2 versículos de este capítulo 35 de Génesis. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dios llama a Jacob para que regrese a Betel. Después de su experiencia trágica en Siquem, está dispuesto a ir. Aún después de Peniel, no tenía la fe necesaria para seguir antes de aquella experiencia. Ahora note usted que comienza a tomar la dirección como debiera haberlo hecho de su propia familia. Les manda en primer lugar a que quiten los dioses ajenos. Esto casi nos horroriza. Usted recordará que cuando Jacob huyó con Raquel y Lea, que Raquel había robado los dioses de la familia sin ser vista. Puso esos pequeños ídolos en una albarda del camello y se sentó sobre ellos. Aquel equipaje viajó en camello, pero ella simplemente montó y se sentó para proteger los ídolos de Jacob. Él no sabía en aquel día que ella los había robado, y por tanto fue sincero cuando le dijo a Labán que los ídolos no estaban por ninguna parte en su compañía. Esa es sin duda la única vez hasta aquel momento
que Jacob dijo la verdad. Realmente no sabía que estaban allí. Más adelante debe haber descubierto que ella los había robado. Jacob conocía al Dios vivo y verdadero. Después de todo, Dios le había llamado. Uno pensaría que cuando supo de los ídolos falsos, se iba a deshacer de ellos, pero no lo hizo. Y encontramos a toda la familia adorando estos ídolos. Ahora, por primera vez, empieza a tomar la dirección y el mando de su familia y les insiste, les ordena que quiten esos dioses falsos, esos dioses ajenos. Deben quitar lo que es malo. Amigo oyente, hay demasiadas personas hoy día que están sirviendo a los dioses ajenos durante los 6 días de la semana, y luego, el domingo, tratan de servir al Señor. Luego se extrañan que el servicio en la iglesia el domingo no sea una experiencia conmovedora para ellos. Amigo oyente, es que es necesario quitar esos dioses ajenos. No sabemos cuál pueda ser el caso suyo. Para muchos, el dios ajeno es la codicia. Hay muchos negociantes cristianos que tratan de conseguir cada día más dinero. Se dedican más a buscar el dinero que servir al Señor. Tales personas se preguntan qué es lo que hay de malo en su vida espiritual. Amigo oyente, si usted vuelve hasta Betel, donde encontró a Dios en el principio, pues debe quitar esas cosas que son malas. Luego Jacob les manda a limpiarse. Para el creyente hoy día eso significa una confesión de los pecados. Hay que tratar con el pecado en la vida. Uno no puede llegar a adorar a Dios los domingos e ignorar el pecado de la semana anterior. Todos nos bañamos físicamente y nos ponemos desodorante. Sin embargo, tratamos de acercarnos a Dios con la vida sucia porque no nos hemos limpiado por medio de la confesión de nuestros pecados. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Amigo oyente, Él perdonará, pero antes de eso, debe haber una confesión. Jacob les manda que se cambien los vestidos, que se quiten los vestidos viejos. Los vestidos en la Escritura hablan de hábitos. Hablamos, por ejemplo, de un jinete que tiene un hábito de montar, o de un jugador de fútbol que tiene un uniforme. Ese es el hábito que ellos usan. El vestido del Hijo de Dios debe reflejar de alguna manera quién es Él y a quién pertenece. Amigo oyente, ¿lleva usted el vestido del Señor? ¿Se le puede detectar como un poquito diferente en su vecindario, o en el trabajo, o en la escuela? ¿Es diferente su vida? Usted está usando un hábito. El día en que Jacob volvió a Betel, empezó a vivir para Dios. Hasta entonces creemos que no vivía para Él. Volvámonos también nosotros hasta Betel. Eso es lo que debemos hacer. Sigamos adelante ahora. Leamos el versículo 3 de Génesis capítulo 35. «Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado». Job edifica un altar, gracias a Dios por eso. Tendrá un testimonio para Dios ahora. Recuerda cuando huyó de su casa siendo joven, sintiendo nostalgia y a solas, y cómo llegó hasta Betel, y Dios había sido fiel para con él. Dios le había prometido su fidelidad. Ahora los años han pasado, y Dios continúa siendo fiel para con él. Dios le ordena volver a Betel, al lugar donde comenzó Jacob. Y es allí donde debe empezar. Opinamos que muchos hoy día deben reconocer que los años que pasamos viviendo una vida cristiana desaseada es una pérdida de tiempo, una pérdida absoluta. Recuerde que Dios llamó a los hijos de Israel y les mandó a entrar en la tierra, y no entraron. Vagaron por 40 años. Luego Dios apareció a Josué y le mandó a llevarlos a la tierra. Ellos perdieron 40 años. ¿Cuántas personas hoy en día pierden sus vidas aún siendo cristianos? Tenemos lecciones espirituales muy grandes aquí. Y se nos relatan porque algunos de nosotros somos también como Jacob. Y por eso las lecciones son tan pertinentes para nosotros hoy en día. Gracias a Dios que dice que es el Dios de Jacob. Si es el Dios de Jacob, entonces será también el Dios mío y el Dios suyo, amigo oyente. Es maravilloso. Este, pues, es un capítulo que nos anima mucho. Leamos ahora el versículo 4.
Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Notamos aquí que en realidad está dispuesto a tomar el liderazgo en su hogar. Y vamos a hacer una pausa un momento para decir que los zarcillos eran asociados con la adoración en aquel día. Los zarcillos les identificaba como idólatras y por eso se los quita. Jacob los quita y no los guarda, los entierra, los esconde. Deben ser quitados por completo porque debe haber una nueva vida para ellos. Leamos ahora los versículos 5 al 8 de este capítulo 35 de Génesis. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Usted recordará que Betel es el nombre que Jacob había puesto al lugar la primera vez que estuvo allí. Hay un detalle incidental muy interesante aquí. Siendo que Débora estaba con Jacob en esta vez, podemos asumir que Rebeca, la madre de Jacob, ya había muerto. De otro modo, ella estaría con él también. Pobre Jacob, nunca más volvió a ver a su madre viva. Pero esto no es tan trágico como el hecho de que Rebeca nunca jamás volvió a ver a Jacob en vida. Usted recordará que lo había enviado a la casa del tío Labán por un corto tiempo. El entierro de Débora, pues, significa que cuando murió Rebeca, ella había llegado trayendo la noticia a Jacob y luego se quedó con él. Ahora muere el ama. Dios ha procurado durante todos estos años tratar directamente con este hombre. Ahora Dios empieza donde le encontró cuando llegó a Betel siendo joven. Años perdidos. Los años que pasó allá con el tío Labán fueron por muchos aspectos años perdidos. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 15 de Génesis, capítulo 35. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. El Señor considera importante esa propiedad porque esta es la tercera vez que promete dársela. Primero la promesa fue dada a Abraham, luego a Isaac y ahora a Jacob. Y el Señor tuvo que decirlo 2 y 3 veces a cada uno de estos hombres. Tenemos aquí la primera mención de una libación. Hay 5 ofrendas descritas en el libro de Levítico, pero ninguna de ellas es una libación. En efecto, no se da ninguna instrucción en cuanto a ella. La libación simplemente se derramaba sobre las ofrendas y subía en humo. Tiene una significación maravillosa para el creyente hoy en día. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Filipos que quería que su vida fuera derramada así como una libación. Ahora los versículos 16 hasta el 20 dicen, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Raquel ahora tiene su segundo hijo. Recordamos a Belén porque allí es donde nació Jesús. Y Jacob recordó a Belén porque fue allí que su bella y amada Raquel murió.
El amor que Jacob tuvo para con Raquel es una cosa admirable en su vida antes de Peniel. Jacob nunca se olvidó de ella. Más adelante en Egipto, siendo viejo, se acordó de Belén. Cuando Raquel estuvo a punto de morir, llamó al nené que causó su muerte Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Cuando Jacob vio al niño, le puso el nombre de Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha. Raquel es sepultada en Belén. La tumba todavía estaba allí en los días cuando se escribió el libro de Génesis, y todavía está allí hoy en día. Raquel fue algo admirable en la vida de Jacob, aun en aquellos años en Padán Aram, los cuales se consideran terribles en muchos aspectos. Hay tanta evidencia del yo, de la carne, pero sin duda amaba a Raquel. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Se dedicó por completo a ella. Por ejemplo, le permitió guardar aquellos ídolos que había robado de su padre. No creemos que los hubiera dejado guardar a Lea, pero le dio a Raquel cuando ella pidió. La amó verdaderamente. Raquel dio a Jacob su hijo José, y luego dio su vida en el nacimiento de su hijo Benjamín, y esto le causó gran dolor. Por otra parte, los otros 10 muchachos no le causaron gozo de ninguna manera. Dios hizo recordar a Jacob cada día y durante las 24 horas del día que es pecado tener más de una esposa. No necesitaba a las 2. Este no es el método de Dios. Dios siempre vence y hace que las cosas ayuden a bien. Pero esto todavía no significa que Dios aprobara la pluralidad del matrimonio. Los hechos indican que no la aprobó. Jacob amaba a José y a Benjamín, y francamente los otros muchachos sintieron celos por causa de ellos. No debió haber manifestado tal parcialidad para con José, porque él mismo había experimentado los resultados de la parcialidad en su propio hogar. Él fue a quien su padre apartó con la mano y supo la dificultad que había resultado de eso. Debió, pues, haberse dado cuenta de eso y no practicar la parcialidad. Sin embargo, lo hizo. No tratamos de defender a Jacob, pero simpatizamos con él. Después de todo, al morir Raquel, llama al pequeñito Benoni, hijo de su tristeza. Creemos que Jacob se pondría de acuerdo de que era el hijo de la tristeza de Raquel. Y cuando miró al niñito, suponemos que notó que se parecía a Raquel. Probablemente tenía los ojos de ella y le hizo recordar a Raquel. Así pues, Jacob pensaba que no podía llamarlo hijo de la tristeza. Probablemente pensó, no es el hijo de la tristeza mía. En efecto, es el único en que puedo apoyarme ahora. Es el hijo de la mano derecha, mi bastón, mi cayado. Así pues, me apoyaré en él. Y por eso procedió a llamarle hijo de la mano derecha. Es importante reconocerlo porque esto es parte de la gran tristeza por la cual Jacob tendrá que pasar más adelante en su vida. Todo esto está en torno al hecho de que Dios no aprobó la pluralidad del matrimonio de Jacob ni de su parcialidad. Dios no aprueba lo que es malo en nuestras vidas, amigo oyente. Creemos a veces que podemos salirnos con la nuestra, pero en realidad no logramos hacerlo. Jacob no pudo salirse con la suya. Su amada Raquel ya ha partido y es sepultada en Belén. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de Génesis capítulo 35. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Se nota aquí el pecado de Rubén, lo cual causó que él perdiera su puesto de primogénito. Cristo pudo haber venido de Rubén si no hubiera sido por este pecado. Ahora, los versículos 23 al 26 nos nombran los demás hijos de Jacob y sus madres. Y siendo que ya los hemos mencionado anteriormente, no vamos a mencionarlos más. Leamos ahora los versículos finales, 27 al 29 de este capítulo 35 de Génesis. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Creemos que esta es la última vez que Jacob y Esaú se encontraron. Vinieron para sepultar a su padre. Y solo se nos da una breve palabra aquí en cuanto a la muerte de Isaac. Su nacimiento ocupa un lugar sobresaliente en Génesis,
pero su muerte casi se pasa por alto. Este hombre fue como Cristo en su nacimiento, pero no lo fue así en su muerte. Este capítulo sobresale por la muerte. Primero, tenemos la muerte de Débora, la sierva de Rebeca, y esto nos sugiere la muerte de Rebeca misma. Luego, la muerte de la amada Raquel. Finalmente, el capítulo termina con la muerte de Isaac. Y ahora, antes de dejar este capítulo, quisiéramos decir algo más en cuanto a la libación. Las instrucciones para la libación se encuentran en el libro de Números, capítulo 15, versículos 4 al 12. Ya dijimos que Pablo hace referencia a ella y cómo es que era derramada sobre las otras ofrendas y que subía en humo. Es un cuadro del creyente que ofrece su vida en sacrificio y servicio sobre la base del sacrificio de Cristo. El servicio de los creyentes es simplemente una libación derramada sobre el sacrificio de Cristo. El servicio del cristiano no se ve, pero en cambio se ve a Cristo. Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 17 de su carta a los Filipenses, «Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros».